Y si nos vamos a resultados, en el continente americano estamos en el 5º lugar. Son más los fallecidos en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Perú. Y si nos comparamos con Europa, son más los fallecidos en España, en Francia, en Inglaterra que en México. Usted sabe que esto no es cierto. Al día siguiente de esta declaración se publicó un cruce de datos. Resultó que México estaba en el primer lugar de los países con más muertes por COVID por cada millón de habitantes en la última semana. Primer lugar. ¿Cuál pandemia domada? Los muertos y los contagios no se pueden ocultar. Y mire que el presidente ha tratado con todo tipo de distractores para no hablar de la pandemia. Vamos a informarles sobre el aeropuerto, todo lo que es el aeropuerto de Santa Lucía, que dijimos que íbamos a limpiar de corrupción al gobierno como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Infodemia, esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas. Vamos a dedicar varias conferencias a este tema. Los ataques en la prensa, sí comprendo que estén molestos. En el caso de la prensa extranjera igual, es el INE, es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. El presidente Trump, cuando era joven, jugaba a béisbol, era pitcher. Yo en ese tiempo le bateaba a los pitchers que tiraban más de 100 millas. No es para presumir. Entonces podemos hablar del béisbol. Respetuosamente les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa, que vamos a mantener la ceremonia del grito y el desfile. Hice la propuesta que sea con antorchas. No se está hablando mucho de Lozoya, ¿eh? Va a dar a conocer los nombres de todos los que recibieron dinero. Ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo, que porque saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, pues la volvería a saludar. Aquí está, en los cachitos del avión presidencial. Aquí trae el billete que trae la fortuna en avión. ¿Yo puedo comprarlo? Claro que sí. No te vayas a ir, que hay que aprovechar. No es que no vea la realidad del presidente. No es que no quiera ver la realidad. No, no, no. Lo que no quiere es que la veamos nosotros. Lleva meses diciendo que ya se domó la pandemia. Lleva meses diciendo que ya pasó lo peor y nada. Bueno, insisten que su estrategia contra el coronavirus ha sido un éxito. Un éxito. Y somos el tercer país del mundo con más muertos. Ah, pero su argumento es que somos un éxito porque los hospitales no están saturados. Sí, nos llevó más tiempo, pero no se saturaron los hospitales. No ha habido casos de saturación de hospitales. Si no hay saturación de hospitales, es porque el llamado que hizo el gobierno desde un principio fue a que la gente no fuera al hospital a menos de que uno se estuviera casi muriendo. Mejor quedarse en casa si los síntomas no eran fuertes. ¿Se acuerda? Y sí, la gente prefiere morir en casa porque sabe cómo están los hospitales públicos. Sin camas suficientes, con poco personal, sin insumos. Y una vez internado, si la cosa se pone grave, pues ya ni siquiera posibilidad de despedirse de los suyos. Pues así la gente se queda en casa. Y mejor para el gobierno, porque a esas no las cuentan entre las víctimas. Vea los datos, son devastadores. En el IMSS, el 43% de la gente que es hospitalizada muere. 43%, es casi un volado. Casi la mitad de los que entran no salen. Compárelo con un hospital privado o un hospital del ejército. La probabilidad de fallecimiento es mucho menor, 15%. En el IMSS es 3 veces más probable que te mueras. Y por ahí andan el ISSSTE, los hospitales estatales, los de la Secretaría de Salud Federal.
Pues con razón hay tantas camas disponibles en los hospitales públicos. Primero te dicen que no vayas salvo que estés muy grave. Y si ya te internas, la probabilidad de que te mueras es altísima. Pues por eso la gente no va. Y claro, sobran camas. Pero también sobran muertes. ¿Y por qué mueren? Porque no los hospitalizaron a tiempo para evitar que se pusieran graves. Hoy todo el mundo sabe que la atención temprana es clave para vencer al coronavirus. Estamos a unos días de llegar al escenario muy catastrófico, que así lo calificó el gobierno. A unos días de llegar a las 60,000 muertes. ¿Ya van a cambiar la estrategia para que no se sigan muriendo tantos mexicanos? No hay ningún cambio. No hay ningún cambio. O sea que las pruebas de diagnóstico, pues ni hablar. Lo hemos dicho varias veces. Mientras en el mundo hay cada vez más pruebas, en México hay cada vez menos. Y además no son para cualquiera, ¿eh? En este país, en el que ya se acabaron los privilegios, sí hay pruebas para todo el gabinete presidencial cuando lo requieran, pero no hay pruebas para la población que tiene síntomas, ni para quienes tuvieron un contacto de riesgo, ni para el personal de salud que quiere tramitar su incapacidad. No, para esos no hay pruebas. Ve esta gráfica. Desde el 20 de julio va en picada el número de pruebas. Y eso que de por sí ya se hacían muy pocas. Ahí está el truco. Por eso, curiosamente, en las últimas 2 semanas dicen las cifras oficiales que hay menos contagios. No es que haya menos contagios, es que hacen menos pruebas. Y si hacen menos pruebas, lo lógico pues, es que se cuenten menos contagios. Es una reducción artificial. La realidad es que la pandemia no cede. Y si seguimos por el camino marcado por el gobierno, los resultados van a ser todavía más devastadores. El escenario muy catastrófico va a ser un juego de niños, va a ser rebasado. Y el presidente debería entender por una vez que no siempre se trata de él, que la víctima no es él, que las víctimas son miles de mexicanos condenados por un gobierno que ha fracasado y es demasiado arrogante para aceptar un error y corregir la ruta. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.